El libro de Enoc es un texto envuelto en misterio. Atribuido a Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Trata sobre temas celestiales y sobrenaturales que no aparecen en otros textos sagrados. Su influencia se deja notar en cosas tan distintas como la cábala judía, el arte y la literatura. En películas y series televisivas y hasta en videojuegos. Por eso llama la atención que no esté incluido en los textos sagrados de la mayoría de las religiones monoteístas. Se trata de un universo donde ángeles, gigantes y visiones apocalípticas son cruciales en el destino de la humanidad. Uno de los elementos más fascinantes es el relato sobre los Nefilim. Serían seres colosales que nacieron de la unión entre los ángeles y las mujeres humanas. Pero la curiosidad que genera este libro va mucho más allá. Hoy exploraremos el libro de Enoc, desentrañando sus misterios, mostrando por qué lo que cuenta es tan sorprendente. Capítulo 1. Contexto histórico. Este texto es atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, una figura que ocupa un lugar único en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Se erige como un puente entre el mundo terrenal y los dominios celestiales, con una visión sin igual del pensamiento antiguo. Pero la relevancia del libro de Enoc trasciende su antigüedad. Ilumina aspectos del mundo antiguo que de otro modo seguirían en las sombras. Este texto no se incluye en las escrituras sagradas de la mayoría de las religiones, pero su influencia en los primeros escritos cristianos es indiscutible. Se trata de una ventana a las creencias de una era pasada, revelando cómo las personas de aquel tiempo interpretaban la divinidad. Aunque se atribuye a Enoc, fue escrito por varias personas a lo largo del tiempo, entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo. Surgió en medio de profundas crisis sociopolíticas de Medio Oriente. Durante aquellos siglos, el pueblo judío estuvo sometido por diversos imperios, incluido el romano. El libro de Enoc nació como una manera de afianzar la identidad cultural del pueblo judío. En él se relata la historia de la creación del ser humano y del origen de los ángeles caídos, mostrando las angustias que aquejaban a los hebreos.
También habla sobre el origen del pecado y la importancia del Mesías, profetizando el reinado de 1000 años de Cristo tras su segunda venida. Se considera fundamental para entender de dónde surgieron los demonios y los Nefilim, o gigantes. Resulta importante en las tradiciones judías, cristianas e islámicas. Algo que se evidencia en las menciones a Enoc en el Antiguo Testamento, donde se dice que fue hijo de Caín, nieto de Abraham y bisabuelo de Noé. En el Nuevo Testamento aparece citado en las epístolas de Judas y de Pedro, mientras en la tradición islámica se identifica con el profeta Idris. De este modo ha contribuido con varias tendencias relevantes: el fin del mundo, la creencia en los ángeles y los viajes celestiales. Capítulo 2. La figura de Enoc. En el libro del Génesis de la Biblia, Enoc es descrito como el séptimo patriarca desde Adán, pero su aparición en la Biblia es escasa, limitándose a destacar su longevidad y su relación cercana con Dios. Sin embargo, hay una frase del libro sagrado que ha alimentado siglos de especulación. Caminó fielmente con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Esta mención de ser llevado por Dios, evitando la muerte terrenal, confiere a Enoc una alta espiritualidad. Así, Enoc se convirtió en un símbolo de conexión con lo divino, de una vida que trasciende la mortalidad humana común. Este elemento de su historia ha resonado a través de las generaciones, inspirando textos religiosos y representaciones artísticas. La figura de Enoc es también crucial por ser mediador entre los mundos celestial y terrenal. En los textos apócrifos, es decir, los no aceptados, es retratado como mensajero y portavoz de los secretos divinos. Es alguien a quien se le han revelado las mecánicas del cosmos, la historia angélica y los destinos futuros de la humanidad. Fue un hombre tan virtuoso que Dios decidió llevárselo al cielo, evitándole la muerte. Se dice que fue ascendido directamente al estado angelical. Por eso se le asocia con el ayudante de Yahvé, donde una de sus funciones es ser su consejero. En algunas ramas judaicas se convirtió en Metatrón, un ángel poderosísimo de gran rango en la jerarquía celestial, solo por debajo de Yahvé. También se le reconoce una gran sabiduría, con conocimientos avanzados sobre el universo y la Tierra. La figura de Enoc está llena de simbolismo. Representa la continua búsqueda humana de conocimiento, pero también el ansia de conexión con la divinidad.
Por ello, se le considera una inspiración para la humanidad, para que transforme sus debilidades en fortalezas. Como mediador entre ambos mundos, aporta a los seres humanos información sobre el universo, siendo un puente entre Dios y la humanidad. Capítulo 3. Orígenes y descubrimientos del libro de Enoc. Realmente, lo que se llama el libro de Enoc es una recopilación de textos escritos en diversos momentos entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo. Se conocen 3 libros: el primer libro de Enoc o Primera de Enoc, el segundo, Segunda de Enoc, y el tercero, Tercera de Enoc. Está también el cuarto de Enoc o Enoc copto, del que solo han sobrevivido algunas escasas líneas, datando del siglo V. Pero cuando se habla del libro de Enoc, siempre se hace referencia al primero de Enoc, que es el que está completo. Primera de Enoc fue escrito por judíos pertenecientes a las escuelas jasídica y farisea. Lo escribieron en hebreo y arameo. Las únicas versiones actualmente completas están en Ge'ez, un idioma semítico ya extinto que es la lengua litúrgica etíope. Esta versión etíope, hecha probablemente en el siglo VI, es una traducción del griego. A su vez, el texto griego sería una traducción de los originales hebreos y arameos. La traducción griega se perdió en algún momento del siglo VIII. El I Enoc era bien conocido por los primeros cristianos, como se ve por las referencias en la epístola de Judas, la epístola de Bernabé y la de Pedro. Además, en los primeros momentos del cristianismo, muchos padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Orígenes o Clemente de Alejandría, los citan en sus obras. En Occidente se dio por perdido hasta el siglo IX, cuando el monje bizantino Jorge Sincelo lo citó en su Cronografía, pero luego volvió a caer en el olvido. Hasta que en 1773 el célebre naturalista, geógrafo y viajero británico James Bruce llevó 3 ejemplares del libro de Enoc desde Etiopía a Europa. Estos ejemplares causaron sensación en el mundo occidental. Muchos teólogos comenzaron a estudiar aquel texto, sorprendidos de su antigüedad e información. La importancia del manuscrito no solo fue religiosa. Aportó datos extraordinarios sobre la antigua lengua semítica en la que se escribió. Y fue invalorable para comprender la antigua cultura etíope. Capítulo 4. Estructura del texto. El I Enoc es un compendio de textos escritos en distintos momentos históricos. Todos estos libros o secciones tienen en común a Enoc como figura central.
y giran en torno a sus experiencias y a las revelaciones que Dios le hizo. Se compone de 5 textos, bien diferenciados entre sí. 1. Libro de los Vigilantes. Abarca los capítulos 1 al 36. 2. Libro de las parábolas de Enoc o similitudes de Enoc, desde el 37 al 71. 3. Libro astronómico o libro de luminarias, del 72 al 82. 4. Libro de las visiones de los sueños o libro de los sueños, del 83 al 90. 5. Epístola de Enoc, del 91 al 108. El libro de los vigilantes se escribió entre el 200 y el 160 a.C. Habla sobre los ángeles caídos. Estos ángeles llegaron a la tierra y copularon con las mujeres humanas. Con ellas tuvieron hijos, los llamados gigantes o Nefilim. Este libro habla sobre los pecados que cometieron los vigilantes y los castigos que Dios les mandó. Anticipa el diluvio y complementa lo que relata el Génesis sobre ese cataclismo. El libro de las parábolas, o el Mesías y su reino, fue escrito después del 63 a.C. Profetiza la llegada del Mesías y la caída de reyes y poderosos. El libro astronómico se escribió entre el 250 y el 190 a.C. Describe el calendario solar hebreo antiguo, de acuerdo al libro de los jubileos. También describe el universo, las estrellas y cómo se sostienen la tierra y el firmamento. El libro de los sueños fue escrito entre el 161 a.C. y el 125 a.C. 2 sueños narran la destrucción de la tierra, la historia humana y la de Israel. La epístola de Enoc incluye el Apocalipsis de las semanas y algunos fragmentos. Fue escrito después del 135 a.C. El Apocalipsis de las semanas cuenta la historia del mundo en 10 partes, 7 relativas al pasado y 3 relativas al futuro. Los fragmentos pueden ser el perdido libro de Noé, según los historiadores. Se encontraron en los rollos del Mar Muerto. Profetiza los pecados de la humanidad y los tiempos mesiánicos. Capítulo 5. Los vigilantes. Los vigilantes son unos personajes fascinantes del libro de Enoc. Se llaman Grigori, que en griego significa vigilante o guardián. Se conocen también como hijos de Elohim, pues son nada más y nada menos que ángeles.
Elohim en hebreo quiere decir Dios. Estos seres celestiales pidieron permiso para bajar a la tierra, y Dios se los concedió. Su misión era enseñar la ley de Dios. Eran muchos. Según el libro de Enoc, sumaban 2 millones de ángeles. Al llegar, los vigilantes quedaron deslumbrados por las hijas de la tierra, las mujeres, pero desobedecieron expresamente las leyes divinas y tuvieron con ellas relaciones sexuales. Con las mujeres engendraron unos hijos monstruosos a quienes llamaron Nefilim, o gigantes, considerados semidioses. Pero los vigilantes no solo copularon con las mujeres, también enseñaron a los hombres gran parte de su avanzada tecnología que incluía la creación de armas y la guerra. Esto trajo como consecuencia un gran desequilibrio entre los humanos y entre el mundo celestial y el terrenal. El caos absoluto y el rompimiento de las leyes naturales. Por eso se les conoce como ángeles caídos, que llevaron a la tierra la corrupción, la violencia, el engaño, la brujería y el pecado. Los vigilantes cayeron en la lujuria y la arrogancia. Si bien su origen es celestial, fueron capaces de grandes equivocaciones y pecados. Así que Yahvé decidió castigarlos. Se trata, pues, del relato de la caída de estos ángeles y de sus castigos. Enoc detalla los nombres de sus líderes y el conocimiento al que estaban asociados. Por ejemplo, Araquiel aportó los conocimientos sobre la tierra. Acniel enseñó todo sobre raíces y hierbas. Cocabel dio los nombres de los astros y enseñó astronomía. Penemuel traspasó sus conocimientos sobre la escritura. Exael facilitó la tecnología para crear armas y máquinas de guerra. Gadreel enseñó a fabricar armas y también muchos tipos de herramientas. Y Casdayé explicó a las mujeres cómo abortar. Yahvé entonces mandó a los arcángeles a apresar a los vigilantes y a destruir a sus hijos, los Nefilim. Y aquí entra Enoc, pues los ángeles caídos le pidieron que intercediera por ellos. Sin embargo, su papel es difícil, pues debe hacerles entender que su pecado fue grande y que recibirán el castigo divino debido a sus acciones. Los vigilantes encadenados deberán contemplar la muerte de sus propios hijos en un cataclismo sin igual que purificará la tierra del pecado. Su castigo será un ejemplo para los humanos que también desobedezcan las leyes divinas. Capítulo 6. Los hijos de los ángeles, los Nefilim. Los Nefilim son producto de las relaciones entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Los vigilantes mantuvieron con ellas relaciones no naturales, es decir, que no pertenecían a la misma dimensión, pues ellas eran humanas y ellos eran de origen celestial. Desde un punto de vista mitológico, los gigantes pertenecen a un tiempo primigenio. Son seres fundacionales de cuando lo celestial y lo terrenal se unían.
Los Nefilim son el fruto de estas nefastas relaciones que trajeron a la tierra un periodo de oscuridad y que desencadenaron un castigo ejemplar. Su naturaleza es híbrida, aportando cosas buenas y malas a la humanidad. Heredaron de sus padres tecnologías avanzadas y de sus madres instintos terrenales. Eso significó una desestabilización del equilibrio del mundo. Pusieron a prueba los límites de lo que era natural y lo que no. Los Nefilim simbolizan la transgresión de esos límites, tanto físicos como morales, y las consecuencias que se derivan de eso. Su final es igual de trágico que su origen. Gracias a ellos, Dios decidió enviar una catástrofe de tal magnitud que pudiese eliminarlos y limpiar la tierra, el diluvio. Este desastre serviría, según el libro de Enoc, para sacar de raíz el mal traído por los vigilantes y sus descendientes. La desobediencia no podía permanecer sin castigo, tanto para los ángeles caídos, que verían cómo sus hijos morían, como para los Nefilim, que serían eliminados. Estas figuras míticas han aparecido en otras civilizaciones antiguas, donde los gigantes son vistos como seres irracionales, semidivinos y poderosos. Pero también son la fuerza entre la creación perfecta y el quebrantamiento de las leyes, entre el caos y el orden, o entre lo híbrido y lo puro. Representan, en cierto sentido, la naturaleza humana y cómo sus acciones influyen en el mundo y en las vidas de todos. Capítulo 7. Visiones celestiales. Las visiones celestiales ocupan un puesto de gran importancia. Están descritas con lujo de detalles y una riqueza de gran fuerza narrativa. El texto se adentra en territorio celestial, un mundo que escapa de la comprensión humana. Narradas en un lenguaje simbólico, las visiones muestran el cielo como un lugar físico y el universo y el cosmos en toda su magnificencia. Describe la morada de los ángeles justos y elegidos, donde reinan la paz y la belleza imperturbable. Otra de las visiones es la referida al castigo de los ángeles caídos, donde reina la desolación y el dolor. Enoc es testigo de cosas prodigiosas, los pilares sobre los que se sostiene el cielo, el movimiento estelar o cómo se constituyen los rayos y los relámpagos. Se le muestra el mecanismo de las estaciones, los ciclos solares y lunares, y cómo todo se mantiene en armonía.
En este viaje cosmogónico, Enoc recibe ciertas revelaciones sobre el futuro de la humanidad, de la llegada de un Mesías que liberará al pueblo justo y del juicio final. Su viaje es espiritual y también físico, por eso hay muchos detalles. Como ejemplo, describe el cielo como un lugar de diferentes niveles o reinos, cada uno con sus propias características y habitantes. Estos reinos celestiales son incomprensiblemente hermosos, armónicos, llenos de luz y colores indescriptibles. En estos espacios destaca el trono divino, que es el símbolo de la majestad y la autoridad de Dios y su poder omnisciente. El trono es el punto central de la soberanía divina. A su alrededor, Enoc ve una multitud de ángeles de diferente jerarquía y funciones. Todos están al servicio y adoración de Dios. Estos ángeles son mensajeros de la palabra divina, pero también guardianes de la ley. Participan del coro celestial, cuya melodía contiene y sostiene la creación completa. Entre las visiones, describe un río de fuego que discurre cerca del trono. No es un río destructivo, sino que representa el poder purificador de Dios. Ve también libros celestiales donde se registran las acciones de todos los seres del universo. Simbolizan la omnisciencia de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. El cosmos es un lugar de armonía, belleza y orden, gobernado por el Dios verdadero, justo, benevolente, poderoso y misericordioso. Sus visiones pueden interpretarse como profundas enseñanzas sobre lo divino y el lugar que ocupa lo humano en la creación. Capítulo 8. Enoc, el mediador. El papel más destacado de Enoc es el de mediador entre ángeles y humanos. Puede actuar como puente que une estas dos dimensiones, transitando ambos mundos. Es capaz de relacionarse e interactuar con los seres celestiales, y al mismo tiempo hacerlo con los seres humanos. Este rol de mediador se expresa de diversas formas. Por un lado, es portador de revelaciones divinas que recibe en sus viajes celestiales. No solo dice lo que se le ha revelado, también interpreta los mensajes para asegurarse de que se comprendan. Sería como una especie de traductor. Por otro lado, se desempeña como intercesor de los vigilantes ante la divinidad. A pesar de haber pecado, Enoc les compadece y les ofrece un modo de llevar su arrepentimiento a Yahvé. Esto enfatiza su lado misericordioso, capaz de entender la necesidad de la justicia divina y de comprender el error. Este rol de mediador también significa el papel de educador de la humanidad, pues revela secretos del universo y las leyes que se deben seguir para mantener la armonía.
Además, a través de él, los humanos aprenden las consecuencias de sus acciones y también que existe la posibilidad de transformarse y redimirse. Esta posibilidad se expresa en su misma naturaleza, ya que al ser elevado al cielo, recibió conocimientos que le transformaron. Aunque humano en su origen, Enoc comparte rasgos divinos. Por eso es símbolo de comunicación y de unión entre dos mundos diferentes. Capítulo 9. Profecías y revelaciones. Las revelaciones que recibe Enoc no son solamente anuncios que dar a la humanidad. Debe transmitir cuáles son las consecuencias de un comportamiento contrario a las leyes divinas. También les explica que seguir a Dios les librará del castigo eterno. Una de las profecías más importantes es la del juicio final, donde cada ser será juzgado por todas sus acciones. Este juicio se celebrará al culminar la existencia de la tierra. Los justos recibirán su recompensa y vivirán la vida eterna al lado de Dios. Por el contrario, los impíos tendrán su castigo, que también será eterno. Enoc profetiza la caída de reyes y poderosos, de imperios que subyugan a los débiles. Históricamente se interpreta como la liberación del pueblo judío. Otra de las profecías fundamentales del libro de Enoc trata sobre la llegada del Mesías, una figura redentora que restaurará el orden cósmico. Este Mesías es un líder fuerte, capaz de implementar una era de paz, según las promesas de Dios, y salvar al pueblo elegido. Las revelaciones de Enoc incluyen la caída de los ángeles rebeldes, el castigo de los impíos y un mundo donde todas las acciones tienen consecuencias. Enfatizan que ningún acto de maldad quedará impune, pues la armonía del cosmos se restaurará inevitablemente. Por eso, la figura del Mesías es esencial, ya que a través de él se entrará a los tiempos mesiánicos, es decir, a su reino de 1000 años. Capítulo 10. Los viajes de Enoc. Los viajes de Enoc son relatos misteriosos y fascinantes que sirven de guía a un mundo extraterrenal. A través de sus visiones, realiza una serie de viajes celestiales, donde describe todo lo que ve. En ellos recibe revelaciones y profecías que deberá comunicar a los humanos. Estos viajes son posibles para él porque no murió, Dios se lo llevó, gracias a su extrema virtud. Esa ausencia de muerte le permite transitar los límites entre la tierra y el cielo y orientar las exploraciones místicas de su relato.
El libro de Enoc narra 2 viajes, referidos en los capítulos 17 al 19 y del 21 al 36. En su primer viaje, Uriel lo guía hacia los confines de la tierra, permitiéndole ver cosas que ningún humano ha visto. Al mismo tiempo, le explica la interconexión que hay en el universo. El ángel lo lleva por el espacio, donde ve los pilares del cielo y de la tierra, las bocas de los abismos y los astros. Es en este viaje cuando asiste a la caída de los ángeles rebeldes y ve cómo se unen estos con las mujeres humanas. En su segundo viaje, Enoc ve el juicio final. Sabe que no es solo para los vigilantes, sino para toda la humanidad, cuando los espíritus de los muertos, buenos y malos, serán juzgados. También conoce el lugar terrible que sirve de cárcel para los ángeles caídos, un gran abismo de fuego que le llena de gran tristeza. Ve otro lugar, también un abismo, con 3 profundas grutas, lisas y oscuras. Esta vez, el arcángel Rafael le explica que allí descansan las almas de los muertos esperando el juicio final. Describe asimismo 4 secciones en que se dividen las almas, justas o pecadoras. Estas 4 secciones son las siguientes. 1. Los justos que fueron perseguidos y tuvieron una muerte injusta, cuyo ejemplo es Abel. 2. El resto de todos los justos. 3. Los pecadores que no sufrieron ningún castigo en vida. 4. Los pecadores perseguidos durante su vida y fueron asesinados por otros pecadores. En el juicio final, los justos de las 2 primeras secciones resucitarán y recibirán su recompensa eterna, que es estar al lado de Dios. Los de la sección 3 saldrán de allí e irán a un lugar peor para recibir un castigo interminable. Los de la sección 4 no van a resucitar ni saldrán de allí, continuarán sufriendo penas, aunque más leves que los de la sección 3. Pero no todo es terrible. En este viaje, Enoc conoce el jardín del Edén y los confines de la tierra, donde hay un país de los aromas. Estos recorridos por el cosmos le mostraron el pasado, el presente y el futuro del universo y la humanidad, que él luego tendrá que comunicar a los seres humanos. Capítulo 11. Simbolismo y alegoría. La figura central del texto es Enoc, un patriarca de antes del diluvio, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Debido a que fue un hombre extremadamente bueno, Dios se lo llevó y no sufrió la muerte. Allí comienza el simbolismo de estos textos, ofreciendo múltiples perspectivas de interpretación. Los cielos no son simples espacios físicos, sino reinos o dimensiones que cuentan con diversos niveles de conciencia.
El ascenso de Enoc al cielo es la búsqueda humana de sabiduría y comprensión de lo que hay más allá del plano terrenal. Los arcángeles que encuentra en el cielo y los vigilantes o ángeles caídos representarían fuerzas espirituales opuestas, es decir, la lucha entre el bien y el mal. A su vez, la caída de los ángeles rebeldes podría leerse como una alegoría de los errores humanos y de cómo pueden llevar a las personas al sufrimiento. El juicio y la redención simbolizarían la justicia divina y la misericordia. Sus visiones hablan de retribución y de la posibilidad de volver al camino recto. Una interpretación podría ser que la ética, así como el espíritu, rigen tanto el universo como cada una de las vidas humanas. Por otra parte, los accidentes geográficos como montañas y ríos o las mismas estrellas se pueden ver como principios o verdades eternas. En el caso de las estrellas, es frecuente que se interpreten como seres divinos. Las montañas se ven como desafíos espirituales o estados elevados de conciencia. El flujo de conocimiento de Enoc desde lo divino hasta el mundo terrenal podría ser una metáfora de la iluminación, mediante la cual una persona se abre a la verdad. Pero también puede verse como una alegoría del viaje al inframundo, figura recurrente en muchas civilizaciones antiguas. Por otra parte, las visiones de Enoc se pueden interpretar como parte de la historia de Israel, como lo fue la revuelta macabea alrededor del 150 a.C. Capítulo 12. Influencia en las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Aunque el libro de Enoc no se incluye en los libros aceptados de la mayoría de las religiones monoteístas, es indudable la influencia que ha tenido sobre ellas. Esta obra misteriosa, repleta de referencias a ángeles, profecías apocalípticas y visiones celestiales, ha moldeado de diversas maneras el pensamiento religioso. Por eso es importante hablar sobre su influencia en las religiones abrahámicas. Estas religiones son las que provienen del patriarca Abraham y serían el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo es la más antigua de las tres religiones. El libro de Enoc se inscribe en lo que se llama apocalíptica judía. Además de en la literatura apocalíptica, también influyó en otros textos, como el libro de Daniel. Para los rabinos fue una fuente de debate y discusión. Aunque aceptaron su importancia, no lo incluyeron en el conjunto de textos sagrados hebreos. Sin embargo, la historia de los ángeles, los demonios y el cosmos fueron temas cuya resonancia se ve particularmente en la mística judía o cábala. De hecho, el tercer libro de Enoc sería una de las bases de la cábala judía.
En el cristianismo, la influencia del libro de Enoc es muy perceptible. Hay algunas referencias en el Nuevo Testamento, como en la epístola de Judas, la más conocida. En esta epístola hay una referencia directa al reconocer la historia de los ángeles caídos. Por otro lado, se advierten paralelismos notables entre las profecías de Enoc y las del libro del Apocalipsis de San Juan. Hay quienes insinúan que estas ideas influyeron en la creencia cristiana del fin de los tiempos o milenarismo. En el Islam, el libro de Enoc no se menciona expresamente, pero algunos temas tienen paralelismos con las enseñanzas islámicas. Por ejemplo, Idris, un antiguo profeta y patriarca del Islam mencionado en el Corán, con frecuencia se asocia a Enoc. Idris también recibió revelaciones divinas. Asimismo, la ascensión celestial y el viaje nocturno aparecen en el Islam. Pues Mahoma los experimentó en una noche del año 621. Capítulo 13. Textos apócrifos y canónicos. Un texto canónico es el que una religión acepta dentro de sus escrituras sagradas. Se llama canónico porque forma parte del canon o conjunto de textos aceptados por la religión. Por el contrario, un apócrifo es un texto que, por diversas causas, no se incluye en las escrituras sagradas. Pero no es necesariamente falso. El libro de Enoc ocupa un espacio fronterizo entre los textos canónicos y apócrifos. Aunque las religiones abrahámicas reconocen su valor y su autoridad, ninguna lo ha incluido en sus textos sagrados. La única rama que lo acepta como parte principal de sus escrituras es la Iglesia Ortodoxa Etíope. En el judaísmo no forma parte del Tanaj, que son los 24 libros canónicos hebreos, ni de la Septuaginta, la Biblia hebrea. Sin embargo, influyó en algunas sectas judías, como los esenios, surgidos después de la revuelta de los macabeos a mediados del siglo II a.C. Los esenios, según los historiadores, valoraban el libro de Enoc, y aunque el canon rabínico lo excluyó expresamente, diversos textos judíos posteriores lo reivindican. Es el caso de la literatura apocalíptica y mística en la tradición judaica. En cuanto al cristianismo, aunque la mayoría de sus tradiciones religiosas le conceden valor histórico y teológico, se considera un libro apócrifo. Capítulo 14. El universo según el libro de Enoc. La sección titulada Libro Astronómico ofrece una interesante descripción del universo que Enoc presenció guiado por el arcángel Uriel.
Allí el patriarca detalla con cuidado el movimiento de las estrellas, el efecto de los vientos en los astros y la organización del cosmos. También hace un meticuloso recuento del antiguo calendario solar hebreo, que tenía 364 días divididos en 4 estaciones de 91 días cada una. Cada estación se componía de 3 meses de 30 días, sumándole un día adicional al último mes. El año tenía 52 semanas y empezaba siempre en miércoles. Esto era así obedeciendo al texto del Génesis, que indicaba que el cuarto día, que era miércoles, Dios había creado las luces, las estaciones, los días y los años. El universo, por otra parte, se estructura en varios niveles. Esta idea no es exclusiva del libro de Enoc, pero su descripción ofrece datos muy interesantes sobre su conformación. Existen 7 niveles o cielos. En el primero se originan fenómenos naturales como la lluvia, la nieve o los vientos. También se controla el clima según voluntad divina. El segundo es un lugar de oscuridad y fuego, que contiene las prisiones de los vigilantes y donde aguardan el juicio final. El tercero es como el jardín del Edén, donde todo tiene una belleza indescriptible. Allí los ángeles viven en estado de contemplación y santidad. En el cuarto, Enoc ve los cuerpos celestes, además del sol y la luna, y entiende su funcionamiento. Cada elemento celeste tiene un propósito y una trayectoria propios. El quinto cielo representa la morada de los ángeles guerreros que se preparan para la batalla. Aquí existe un orden celestial cuya misión es luchar contra el mal. Tanto el sexto como el séptimo cielo pertenecen a la jerarquía celestial más alta y compleja, con ángeles directamente al servicio de Dios. Como se puede imaginar, es la región que Dios habita, plena de majestuosidad. Esta estructura del universo revela un orden jerárquico muy estricto, donde cada criatura en cada nivel cumple un propósito en el plan o diseño divino. En esta cosmovisión, la obediencia, el cumplimiento de la ley, la justicia y la adoración a Dios reflejan el orden cósmico y moral, conectados desde el comienzo de los tiempos. Sin embargo, el universo no está aislado de lo humano. Al contrario, las acciones humanas se entrelazan con los hechos celestiales, influyendo en estos. Por eso las revelaciones de Enoc son tan importantes, pues indican a la humanidad lo que debe hacer para permanecer en el camino correcto y mantener la armonía universal. Capítulo 15. Los juicios divinos, castigos y recompensas en el más allá.
En el libro de Enoc, los castigos son fundamentales para que el orden divino se restablezca en el mundo. Tanto los seres humanos como los celestiales están sujetos a la ley divina, a la cual deben absoluta obediencia. Todas las acciones generan una reacción en el entorno, sea este terrenal o celestial. Por tanto, se necesitan medidas de corrección para restablecer la armonía. Se describen a los vigilantes liderados por Azazel como los ángeles rebeldes que se rindieron a las tentaciones humanas y llevaron el caos y la destrucción a la tierra. Transgredieron todos los límites establecidos por la ley divina y transmitieron a la humanidad conocimientos prohibidos. El resultado fue el castigo. Todos los vigilantes fueron encadenados y llevados al lugar donde esperan el juicio final. Sufriendo penas y tormentos por toda la eternidad. Pero, así como los malvados reciben su castigo, también los justos reciben su recompensa. Los justos quedan al lado de Dios en el paraíso, sin aflicciones ni dolores. La justicia divina que describe Enoc no solo aplica castigos, también corrige y educa. Por medio de los castigos se enseña a la humanidad a actuar correctamente. Así, cada acción tiene una consecuencia. Si se actúa de acuerdo a la ley divina, se recibe la recompensa de estar al lado de Dios. Pero si se actúa de forma contraria, el acto se castiga. Por otra parte, en el libro de Enoc hay toda una justificación del diluvio universal, uno de los máximos castigos que ha sufrido la humanidad. El diluvio se hizo necesario para erradicar el mal que los vigilantes llevaron a la tierra, personificado en los Nefilim. La única opción era exterminarlos por completo, de modo que parte del castigo de los vigilantes incluyó su propio encadenamiento y la visión de la muerte de sus hijos. Capítulo 16. Estilo literario del libro de Enoc. De entre toda la literatura bíblica, el libro de Enoc se considera una obra especial. Asumido como parte de la apocalíptica judía, su lenguaje emerge como único en su época. Literariamente es un texto de gran riqueza simbólica, lleno de alegorías entrelazadas con mensajes éticos y teológicos. Combina elementos de la apocalíptica, donde abundan los textos proféticos con rasgos místicos, dándole una posición notable en la literatura religiosa antigua. Aunque fue escrito en diversos momentos históricos, mantiene una coherencia temática que se centra en las revelaciones divinas, los viajes celestiales y las profecías de Enoc. Con sencillez y gran fuerza descriptiva, el narrador adentra al lector en un mundo desconocido, ultraterreno y fantástico.
Sus visiones ofrecen muchos detalles y no tienen un propósito meramente narrativo, sino que sirven para transmitir enseñanzas morales y teológicas. Las metáforas y los símbolos se utilizan para comunicar con más precisión los mensajes divinos, los cuales se comprenden mejor mediante un lenguaje visual impactante. El simbolismo del libro de Enoc abarca elementos de la naturaleza, así como eventos cósmicos y figuras celestiales. Un ejemplo se representa en que los ángeles y sus actos simbolizan diversos aspectos de una conducta moral y justicia divina. Los fenómenos astronómicos suelen representar elementos del destino humano. Todo esto permite transmitir mensajes efectivos sobre la ética que invitan a la reflexión. Una de las características más notables de su estilo tiene que ver con la narrativa apocalíptica que surge en épocas de crisis. Su objetivo es consolar, llevar esperanza y un sentido de resarcimiento y justicia a los lectores. En este sentido, tiene un propósito utilitarista. Más allá del simbolismo, el narrador se esfuerza por contar lo que ve lo más sencillamente posible, de manera que el contenido sea accesible al público al que se dirige. Por eso también tiene un sentido didáctico, pues mediante estas visiones se quiere guiar, enseñar y moldear el comportamiento de las personas. La combinación de todas estas técnicas literarias han creado una obra profunda y singular que aún sigue vigente. Capítulo 17. El libro de Enoc en la cultura popular. A pesar de ser rechazado por la mayoría de las religiones, el libro de Enoc ha logrado perdurar en el imaginario humano. Gracias a eso, su influencia puede verse en diversas manifestaciones artísticas, como la literatura, la televisión, el cine y el arte en general. Su riqueza narrativa y simbólica ha seducido a los artistas a lo largo de los siglos, ofreciendo a la humanidad obras relacionadas con la cosmología mística. En literatura, su influencia se puede advertir en la Divina Comedia de Dante Alighieri, con la concepción de los círculos del cielo, el purgatorio y el infierno. William Blake fue un poeta, pintor y grabador británico del siglo XIX que ilustró la Divina Comedia y sus propias obras. Profundamente místico, Blake recogió temas de pecado y redención, de ángeles y demonios, conflictos cósmicos y visiones celestiales que recuerdan las de Enoc. Más actual, la influencia del libro de Enoc también se advierte en los géneros de ciencia ficción, fantasía y horror, con personajes de rasgos demoníacos o angélicos. Los temas, sobre todo los relacionados con ángeles caídos y demonios, sirven para explorar el conflicto entre el bien y el mal, la vida y la muerte.
En cine se ha hecho muy presente, aunque de manera indirecta, en películas como Constantine. Y la serie televisiva Supernatural expone toda la historia angélica basada en el relato de Enoch. También en los videojuegos se aprecia la influencia de esta antigua obra. El videojuego El Shaddai, Ascension of the Metatron, está inspirado libremente en él. Es un juego de aventura y acción donde los jugadores asumen el rol de Enoch. Otro videojuego interesante es Darksiders, cuya influencia es claramente judeocristiana, con ángeles, demonios y apocalipsis al estilo del libro de Enoch. En pintura y escultura, su influencia se ve más tangencialmente en la temática caída y redención, paraíso e infierno, caos y creación. Por nombrar algunos artistas, además de William Blake, se pueden mencionar El Bosco o Gustave Doré. La figura de Enoch está presente en toda la cultura popular, incluso en el juego de la lotería. La influencia vendría gracias a la cábala y la numerología. Capítulo 18. Diferencias entre los libros de Enoch, etíope, eslavo, hebreo y fragmentos. Además del libro de Enoch o una Enoch o primera de Enoch, hay otros libros, a saber, el segundo libro de Enoch, segunda de Enoch, el tercer libro de Enoch, tercera de Enoch y Enoch copto o cuarta de Enoch. Primera de Enoch es el más conocido y estudiado. La traducción etíope está completa, por eso se le llama también Libro de Enoch etiópico. Fue excluido de los libros sagrados de la mayoría de las religiones monoteístas, pero se incluye en las escrituras de la Iglesia Ortodoxa etíope. La versión etíope fue escrita en ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, utilizada en los rituales religiosos. Gracias a eso, el libro de Enoch fue conservado a través del tiempo. Dividido en 5 libros, narra la caída de los vigilantes, las profecías del juicio final y la llegada del Mesías. También incluye una serie de consejos, enseñanzas y advertencias a la humanidad, que son el producto de sus visiones y viajes celestiales. La originalidad del libro es que ofrece una visión multifacética del cosmos al entrelazar elementos místicos, morales y teológicos. El segundo libro de Enoch se conoce también como Enoch eslavo o Libro de los Secretos. No se relaciona con ninguno de los otros libros y los filólogos e historiadores afirman que se escribió alrededor del 70 después de Cristo. De este libro se han conservado algunos fragmentos de fuentes rusas, pero se sabe con certeza que son traducciones de un original griego, derivado del arameo o hebreo. Lo descubrió el profesor Matvej Sokolov en 1886.
en la Biblioteca Pública de Belgrado. Se relata el viaje de Enoc por los 10 cielos y su encuentro con Yahvé. Dios le indica que regrese a la tierra y difunda lo que vio. Estas enseñanzas duran 30 días. Luego, Enoc regresa al cielo y se convierte en el ángel Metatrón. El tercer libro de Enoc se conoce también como Libro Hebreo de Enoc o Sefer Hekhalot, Libro de los Palacios en hebreo. Narra la ascensión de Enoc al cielo y su transformación en el ángel Metatrón. Se relaciona directamente con la cábala judía. El cuarto de Enoc, o Enoc copto, fue escrito alrededor del siglo V y solo se han encontrado muy pocos fragmentos del texto en esta lengua. No se tiene más información sobre él. Además de todos estos manuscritos, se han recuperado diversos fragmentos escritos en griego e incluso uno en latín. Capítulo 19. Enoc en la tradición esotérica, alquimia, masonería y otras tradiciones. La figura atrayente de Enoc se ha apoderado de diversas tradiciones esotéricas. Enoc simboliza la sabiduría oculta y el poder de acceder a conocimientos divinos. En la alquimia, esa antigua práctica donde se combinan elementos de química, filosofía, misticismo y astrología, su influencia es notable. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal, una sustancia capaz de transformar metales en oro y lograr la inmortalidad. En ese contexto, Enoc representa la iluminación espiritual y el acceso a la sabiduría superior. De hecho, en algunos antiguos textos alquimistas hay referencias que lo ven como alguien cuyo conocimiento le permitió acceder a secretos divinos. Por eso, Enoc simboliza en la alquimia la transformación espiritual y la aspiración al conocimiento puro, un paralelismo de la transformación de los metales. La masonería, en cambio, le otorga un rol más importante. En los rituales y enseñanzas del rito escocés, sería un maestro de la sabiduría más antigua. Diversas tradiciones masónicas relatan el hecho de que Enoc, sabiendo que ocurrirá el diluvio, esconde los pilares de piedra donde grabó el conocimiento básico humano. Esos pilares representan la preservación del conocimiento y la idea de que la sabiduría es el fundamento más sólido sobre el que puede construirse cualquier sociedad. Simbólicamente, es el buscador de la verdad para los masones, el individuo que accede a los conocimientos y los guarda para el futuro. En otras tradiciones esotéricas, como el hermetismo, el gnosticismo y la cábala, su figura sigue deslumbrando.
se le asocia por lo general a Hermes Trimegisto, padre del hermetismo, y a Metatrón, el poderosísimo ángel de la cabalística. Hermes Trimegisto es el símbolo de la unión de lo humano y lo divino, y el mediador entre el cielo y la tierra. Metatrón, por su parte, es un poderoso canal por donde fluyen energías divinas y el guía de los místicos en su elevación espiritual. Interesante es la idea de que Enoc no solo representa la búsqueda de conocimiento y la transformación espiritual, sino también que ésta llega a quienes están preparados. Capítulo 20. El libro de Enoc en la tradición mística y ocultista. Esta obra ocupa un lugar preponderante en la tradición mística y ocultista, pues actúa como puente entre lo conocido y lo desconocido. Las visiones celestiales, las profecías, los misterios cósmicos que abundan en el libro de Enoc han fascinado a místicos, asignándole un significado esotérico. El libro se considera fuente de conocimiento oculto que revela a la humanidad los secretos del cosmos, la jerarquía celestial y el destino humano. Como viajero espiritual, Enoc trascendió los límites del mundo físico y experimentó en carne propia la realidad divina. Tanto la mística como el ocultismo toman por ciertas las descripciones de los ángeles caídos, las visiones apocalípticas y los viajes celestiales. Ven en ellas una especie de mapa cósmico lleno de claves para comprender las dinámicas que sustentan la realidad material. El ejemplo más claro está en el tema de los ángeles caídos, que compartieron con los humanos el conocimiento prohibido. Los ocultistas lo han interpretado como la sabiduría superior, a la que se accede mediante la transgresión de las leyes que acarrea un gran peligro para todos. Es una de las figuras emblemáticas del ocultismo. Su ascensión al cielo y su transformación en Metatrón es una alegoría del viaje iniciático. Por lo tanto, es el arquetipo del iniciado, de quien atravesó misterios y alcanzó un grado máximo de conocimiento y sabiduría. Su influencia llega incluso a los rituales de la magia ceremonial y la magia divina, donde se emplean e invocan los nombres angélicos. Precisamente, quienes buscan comunicarse con entidades ultraterrenas suelen acudir al libro de Enoc como una especie de manual espiritual. Capítulo 21. Enseñanzas morales y espirituales.
Ya se ha dicho que Enoc, por ser un hombre de gran virtud y rectitud, fue llevado por Dios sin pasar por la muerte y camina al lado de Dios. En el cielo se le revelaron conceptos primordiales que debería transmitir a los humanos según mandato de Dios. Dichas revelaciones abarcan temas como la justicia, la responsabilidad, la misericordia, el pecado y el castigo. Por eso son indispensables para la humanidad. Las enseñanzas morales y espirituales aluden al comportamiento ético que una persona debe mantener en su vida para acceder a la gracia divina. Todo acto, malo o bueno, entraña una consecuencia. Si es de bondad, la recompensa es el cielo. Si es de maldad, el castigo. Además, todas las acciones influyen en el tejido celestial y terreno, de modo que hay una interconexión entre lo creado y el Creador. Las acciones malas desestabilizan el cosmos y las buenas mantienen el orden. Esto significa que cada ser en el universo tiene una responsabilidad que cumplir para mantener el equilibrio y la armonía de la creación. Otra idea notable que se aprecia es el concepto de redención. El arrepentimiento y la limpieza del alma son esenciales para acceder al reino de Dios. La compasión es otra de sus grandes enseñanzas. Al interceder por los ángeles caídos, enseña el valor de la misericordia y de la empatía. De este modo, la obediencia, la rectitud, la ética, la misericordia y la humildad podrían verse como las principales lecciones que se desprenden del libro de Enoc. Y, sobre todo, la posibilidad de transformarse en una persona nueva, más sabia, a través del conocimiento y la elevación de la conciencia. Capítulo 22. Concepciones del tiempo y la eternidad. El libro de Enoc describe un mundo donde se trastocan el tiempo y el espacio. El cielo se plantea como una dimensión donde la eternidad se percibe de forma distinta. En el texto, el pasado, el presente y el futuro no son una línea secuencial de hechos. Más bien, el tiempo obedece a un orden cósmico diferente, donde fluye de forma simultánea. Precisamente, uno de los conceptos más importantes del libro es la diferenciación entre un tiempo humano y otro cósmico. Los seres humanos perciben y experimentan el tiempo de una forma secuenciada, con límites. El tiempo cósmico, en contraste, es una multidimensionalidad en la que los siglos y milenios duran apenas momentos, y las horas pueden parecer siglos. El tiempo, entonces, no es una noción fija que discurre en una sola dirección. Es algo fluido que obedece al ámbito divino.
En cuanto a la eternidad, se aborda como un reino donde la temporalidad terrena se anula, los seres celestiales y Dios permanecen, y las verdades divinas son inalterables. Al pertenecer al mundo humano y acceder al mundo divino, Enoc se transforma en un puente entre ellos, pudiendo ver la separación del tiempo terrenal y cósmico. Finalmente, se establece también un tiempo redimido en el que es posible la restauración y la armonía, a pesar del caos y la corrupción. Cuando el universo vuelva a alinearse con la justicia y el orden divinos, será el momento del juicio final. Capítulo 23. ¿Por qué se excluyó de los textos sagrados aceptados? Existen varias razones por las que el libro de Enoc se excluyó tanto de los libros sagrados judíos como cristianos. En el judaísmo, se rechazó por no estar alineado con los mandamientos formales de la Torá. Tampoco aceptaban la existencia de los ángeles caídos. El calendario solar que describió Enoc contradecía el calendario lunar tradicional hebreo, que determina las fiestas religiosas. Además, coincidió con un giro del judaísmo hacia un monoteísmo aún más ortodoxo y radical. En el cristianismo tampoco fue aceptado, entre otras cosas, por la cuestión de la autoría. Uno de los requisitos para incluir un texto como canónico es que el autor y el texto atribuido a él sean contemporáneos, es decir, que la escritura se haya hecho en vida del autor. En el caso del libro atribuido a Enoc, el personaje histórico habría vivido varios miles de años antes de la escritura del texto. Los expertos indican que fueron varios los escritores del libro de Enoc a lo largo de varios siglos, y dentro de la tradición se considera un libro no inspirado por Dios. Otra de las causas para su exclusión fue el contenido, visto explícitamente como contrario a las escrituras canónicas. La influencia del libro de Enoc en épocas tempranas del cristianismo y del judaísmo helénico jugó un rol determinante para que se excluyera de las escrituras sagradas. Los padres de la Iglesia pensaban que contenía muchos conceptos que podrían interpretarse mal y conducir a herejías. En los primeros siglos cristianos, la creciente autoridad eclesiástica comenzó a establecer reglas más definidas. Se preocupaba por la coherencia teológica. Por eso, la uniformidad en las enseñanzas era indispensable para lograr un sistema religioso sin fisuras. Lo cual condujo a rechazar textos poco ortodoxos o que tuvieran contenido polémico, como el libro de Enoc, que para muchos estaba lleno de mitos y falsedades.
asumían que las detalladas descripciones de los reinos celestiales y del juicio final podrían suscitar interpretaciones demasiado radicales. En la única tradición cristiana donde se aceptó fue en la etíope. Forma parte tanto de las Sagradas Escrituras de la Iglesia Ortodoxa etíope como de la rama judía de ese pueblo. Capítulo 24. Legado del libro de Enoc. Este antiguo texto tiene una historia enigmática y su vigencia sigue intacta por varias razones. Su influencia es innegable en diversos aspectos teológicos y religiosos, pero también artísticos y culturales. Como primer punto, el libro de Enoc proporciona una vista hacia la cosmología y las creencias antiguas del pueblo judío, preocupado por su situación en el mundo. Aporta una historia muy completa y rica sobre los ángeles, dando nombres específicos a cada uno. Además, ofrece enseñanzas invalorables sobre la justicia, el comportamiento ético y la posibilidad de redención. Su influencia traspasó los campos teológicos y religiosos y permeó la literatura y el arte por su valor estético y narrativo. Sus meticulosas y detalladas descripciones de los seres celestiales, los relatos del pecado de los vigilantes y su profusa simbología inspiraron a artistas de todos los tiempos. Si bien su origen es judío, su contenido pasó a los primitivos cristianos y luego a los islámicos. Saltó a la cábala, la alquimia, la masonería, el ocultismo y el esoterismo, demostrando que la historia espiritual tiene capacidad de unir diferentes culturas. Esta obra ofrece un potente relato sobre la búsqueda de la verdad y la justicia, invitando a reflexionar sobre las acciones individuales. Las generaciones futuras tienen en este libro innumerables ejemplos de procesos de introspección que pueden aplicarse al mundo contemporáneo. Por último, es un texto que estimula la curiosidad y la imaginación. Para investigadores y lectores en general, el libro de Enoc aún es fuente de asombro y maravilla.